Muy buenas. Voy a empezar con las obras completas de mi gran rabí en Kabbalah, Michael Ben Pesach Pornar. Si alguien quiere ponerse en contacto es verkabbalah@planet.nl o www.kabbalaharizal.nl. Kabbalah para un manejo completo de la vida, para un rendimiento y bienestar óptimos. Acerca del autor. Michael Ben Pesach Pornar es un rabí de Kabbalah y nació en Ucrania en el año 1947, durante los años 60 del siglo pasado. Michael fue alumno oficial en la Universidad del Talmud en Moscú y en ese entonces era la única institución de su género en Rusia. A partir del año 1975 él reside en la ciudad de Ámsterdam. En el año 1981 recibió el grado de Máster en la Facultad de Humanidades en la Universidad de Ámsterdam. En los 90 obtuvo el grado en Filosofía, PH2, en la Facultad Internacional de la Información. Al mismo tiempo realizó muchos estudios sobre el hebreo y el arameo y estudios judaicos en una universidad de Ámsterdam. Además, Michael realizó diversos estudios sobre la ciencia judía en varias academias talmúdicas. Desde lo alto se le estableció que no se convirtiese en un rabí para los judíos, o sea, no para los judíos. Michael descubrió las verdaderas enseñanzas de Kabbalah a través de uno de los más grandes cabalistas de todos los tiempos, el divino Ari, Isaac Luria Ashkenazi. Su método es conocido como la Kabbalah de Isaac Luria Ashkenazi. Además es un fiel seguidor de el Ari, su único maestro en Kabbalah. En la Kabbalah no te conviertes en rabí recibiendo un título o un certificado llamado Shmichá, que es solo una simple hoja de papel transitoria recibida de alguien. La Kabbalah no es una religión, sino un método original para tu integridad mental y bienestar personal óptimo. Solo los grandes cabalistas le susurran en los oídos a sus verdaderos elegidos, y de manera secreta se inician con el rabí. Esto es suficiente para convertirse en un verdadero rabí en la Kabbalah. En verdad, mentalmente es el gran maestro mismo quien lo determina, y en cierto modo carga al estudiante para pasarle el método santo y secreto. A principios del 2002, Michael Pornar recibió la dedicación de su vida. De un modo gentil pero expresivo, le fue solicitado que revelara la Cábala de Isaac Luria Ashkenazi a la humanidad en la práctica de la vida cotidiana, en el sí mismo. Michael le respondió: «No me van a creer», a lo cual Luria le respondió: «Tú eres mi verdadero discípulo, y además eres rabí para toda tu generación, así que abre ya la Cábala». Por esta razón, Michael no esconde ya la Cábala. Su método y todo el conocimiento y todas las experiencias que él transmite a todos los estudiantes que tiene y en la preparación de maestros alrededor del mundo entero, particularmente en Holanda e en Bélgica, que provienen de la más auténtica y pura Cábala luriana y del mismo libro de Zohar. Michael estudió de los manuscritos y de los libros y de las fuentes más secretas que hay en la Cábala y en el lenguaje original, arameo y hebreo. A partir del año 2002, Michael está a cargo de un centro educativo de Cábala luriana que funciona en Ámsterdam a través de Internet, en www.kabbalah-arizal.nl, y es para todo el público abierto. Prefacio. En nuestra vida cotidiana nos encontramos muchas situaciones que en cierta forma controlan nuestra vida. Ellas nos anulan con su rudeza y fatalidad y en cierto modo no dejan espacio para practicar nuestro libre albedrío. Obstruyen nuestras acciones, que son independientes, y nos provocan enojo e incomprensión y finalmente unas decepciones que son muy duraderas, que parecen inevitables y que en cierta forma es que lo son. Porque si vives únicamente bajo las leyes de este mundo, es imposible que la persona alcance su anhelada integridad. O será un largo camino de tormentos toda la vida, innecesarios. El asunto es que cada ser humano tiene su fuerza dividida en dos partes. La primera es de su cabeza hacia la cintura y la segunda es de su cintura hacia abajo, incluyendo los órganos genitales.
La humanidad solo conoce y utiliza una parte de su poder creativo, que es el área que está por encima de la cintura, y no sabe cómo manejar el área que está por debajo de la cintura. Sobre todo, uno carece de la fuerza para conectar estas dos partes, porque solo la conexión que es correcta es que nos proporciona un resultado óptimo. Y dice, ¿cuál es la forma de fortalecer y manejar esta secreta y molesta área que está debajo de la cintura? ¿Y de qué manera podemos conectarnos con estas partes sin sentirnos incómodos? Este método es original de las conexiones mutuas entre todos los campos de fuerza dentro del ser humano. Este método proviene de la enseñanza de la Cábala y del libro del Zohar, y del libro verdadero del árbol de la vida del más grande cabalista que haya existido, Isaac Luria Azkenazi. El problema radica en que la llave que abre estas fuentes fue, es y solo será dada a unos cuantos cabalistas que sean sinceros alrededor del mundo. Mientras el mundo no tenga una clara idea de cómo manejar estas fuerzas, solo verá la fragmentación de la realidad y no la imagen completa de la misma. Fue Einstein quien dijo que la humanidad solo utilizaba el 2% de la fuerza creativa y el otro 98% está de la cintura hacia abajo. Al usar solo la cabeza y la parte superior de nuestro cuerpo para comunicarnos, es imposible localizar y atraer estas sutiles emanaciones de información que vienen de onda corta, que vienen de la luz eterna. En consecuencia, solo permanecemos dentro de campos de fuerzas, pero que son terrenales, sujetos a la gravedad y a la existencia que es material. Pero hay un refrán que dice, algunos desconfían de todo lo que les resulta desconocido. Y a partir de allí es que vivimos en un estado que es de inercia, con un bajo nivel de toma de decisiones, esperando por resultados de las más recientes investigaciones y cosas así. Esta también es la causa profunda de los fenómenos comunes de cansancio, estrés, desórdenes de atención y etcétera, porque solo estamos recibiendo información que es fragmentada y aproximada, que es entregada solo a la parte superior del cuerpo, sin conexión con la parte inferior. En este libro encontraremos un método que es excepcional, que es desarrollado por el mayor maestro contemporáneo de Kabbalah, que después de muchos años de dedicación a este estudio de los manuscritos más secretos, por primera vez en la historia y en una forma ya clara y poderosa, que es que se da de gran ayuda y para quien lo realice. Ahora es el momento propicio para atraer este método desde el aula a la práctica diaria del que escucha. El que escucha aprenderá sobre las contradicciones principales en cada problema y cómo resolverlo en el nivel más elevado, con una increíble suavidad. Después de haber leído y trabajado con este libro, todos seremos capaces de aplicar en cada situación una fórmula para alcanzar el éxito. Conectar todos los campos de fuerza dentro de nosotros mismos y conocer cómo manejarlos. ¿Es posible para alguien que no sabe nada de esto, como la Kabbalah, familiarizarse con este método único por virtud de la lectura solo del libro? Pues es una pregunta que es apropiada. Supongamos que una persona aquejada de una cierta enfermedad se dice a sí misma, primero, ahora voy a estudiar medicina y voy a poner un esfuerzo extra en este estudio. Y quiero especializarme en esta enfermedad. Y entonces conoceré lo suficiente para curarme a mí mismo. O quizás es que diga, dos, voy a un especialista y al leer este libro recibimos un método instantáneo para convertirnos en especialistas de una manera directa, tanto para aplicarlo a nosotros mismos como al mundo que nos rodea. Este libro o audio es para los expertos en cada área, tanto para gerentes, científicos, técnicos, artistas, hombres de negocios, funcionarios públicos y para todo aquel que quiera vivir una vida que sea auténtica. Por consiguiente, es para cada persona que quiera alcanzar una vida de realización y plenitud. El título de Cábala para un manejo completo de la vida quizá le parezca conectado que sea al mundo empresarial o como el de un curso popular con el que se puede ganar mucho dinero en corto tiempo. En otras palabras, como si fuera una burbuja para los yuppies, o quizá es que lo asocie con oficinas, fábricas de negocios o algo así en general. De cualquier manera que lo piense, esto es errado. Esto es para todo aquel que quiera avanzar. Todos necesitamos la atención, el portero, el científico, los trabajadores civiles, y no debemos olvidarnos de aquellos que están en prisión o de las personas con enfermedades mentales, los suicidas, los débiles mentales, los refugiados, y etc. Y también aquellos que son ricos y poderosos, porque ellos también lo necesitan. A través de este libro recibirá fuerzas que son desconocidas eternas, autorregenadoras y guiadoras.
Usted tendrá las herramientas para manejar un problema por completo, un paso hacia adelante de los demás, y todo ello con gracia y sin angustia. Finalmente quiero agradecer profundamente a algunos estudiantes, entre ellos Miriam Kelderman, Tasos Panayotidis, quienes me han ayudado a realizar este libro electrónico. Logre lo mejor de su vida con este método secreto de la Kabbalah. Rabí en Kabbalah Michael Ben Pesach Pornar. Introducción. Mis primeros pensamientos. Durante varios años tuve la idea de desarrollar una breve guía y lo que dio como resultado lo que se encuentra ante usted, este libro electrónico o audiolibro, Cábala para un manejo completo de la vida. Pues bien, ahora una persona creativa y competitiva tiene la herramienta maravillosa para alcanzar una presentación y bienestar óptimo, pero sin tensión. ¿Cómo combinar a ambos? ¿Es posible tener las ventajas de ambos mundos de una manera que sea constructiva? Porque pareciera lógico que estos dos se excluyan mutuamente. Ser más competitivo tiene una inevitable consecuencia de tensión que afecta a nuestra salud en general, a la vida familiar y cosas así. Y durante un par de años no di ninguna entrevista, ni a periódicos, ni a ningún medio de comunicación, pero ahora sí que decidí salir a la luz. Durante este tiempo estuve dedicado a mi estudio, totalmente, pero sentado en el ático de mi casa, ocupándome de esta escuela de cábala luriana. Pero hubo una sensación que fue muy fuerte dentro de mí, que me llevó a hablarles a quienes estuvieran interesados por todo el mundo y a comunicar y transmitir otros a otros el conocimiento, desde el punto de vista de cábala luriana pura. Es producto de mi estudio, un estudio que realicé desde hace ya muchos años. Un tiempo durante el cual experimenté yo mismo cosas formidables, tanto durante el día como durante la noche, porque esta es la manera de aprender y de estudiar Kabbalah, estudiando día y noche las escrituras que son más secretas. Este es un libro que es especial para ti, y con para ti me refiero a tu interior. En el mundo espiritual real no hay un tú. A todos mis estudiantes alrededor del mundo les hablo de tú, e incluso a mis hermanos que se dirigen al Creador ellos mismos como tú. Este libro es para ti, para que obtengas lo mejor de tu ser y de tu vida, y con la actitud correcta puedas utilizar este libro para manejar tu propia vida, en forma independiente de los demás. No leas con el intelecto nunca, sino intenta, mientras está leyendo, de liberarse de todo aquello que controla su vida, de estar en paz, de experimentar y ser receptivo mientras lee, de permitir que esto resuene en ti, porque por detrás de las palabras hay algo interior que he incluido yo mismo en cada palabra, y puedes recibir la resonancia. Pero ¿cómo es posible esto? Pues más adelante lo verás y comprobarás cómo es que funciona. Es cuestión de práctica y de escuchar y escuchar. Al hacerse receptivo, también puede atraer y transmitir. Trata de imaginar que dejas ir todo tu conocimiento, todas tus experiencias, todos tus dolores, todas tus emociones, todos tus remordimientos. Intenta ser tan objetivo como puedas durante lo que escucha. No escuche esto a través del filtro de sus creencias, convicciones o sentidos que haya oído alguna vez. Sé como un niño. Sé receptivo con todos tus sentidos. Abre todos los poros si puedes. Sé un niño nuevo. Ábrete y recibirás lo máximo. Esto es todo lo que importa. Esto es la Kabbalah. Kabbalah es del verbo lekabel, que es recibir. Yo recibo y te transmito. Y cuanto más pequeño seas en tu interior, más vas a recibir. Yo a mí mismo me hago pequeño, me hago minúsculo, más que cualquiera, porque esta es la manera en que se puede dar, y también es la manera de recibir. Porque si tu yo todavía está allí, es que nada te llegará, nada se grabará, y por consiguiente no habrá ya ninguna ayuda. Trata entonces de liberarte de todo lo que tengas en mente, de todo, y entonces te ocurrirá, a ti, a ti y a ti. Lo mutable dentro de lo inmutable. Estamos viviendo en una época muy dinámica, muy violenta, en una época de muchos cambios. Es una época muy exigente que nos fuerza a mantenernos al ritmo de todos los cambios.
Y uno no puede decir, no, yo no cambio. No puedes decir, soy una persona común y lo seguiré siendo. No soy más que un agricultor desde el interior. Todos los cambios que se están desarrollando los dejo pasar frente a mi puerta. Y no estamos hablando acerca del agricultor en el mundo material. No estamos hablando acerca del mundo exterior, del mundo material. Únicamente es que nos referimos al ser interior. Es el ser exterior quien te dice, no es necesario derramarme espiritualmente, ¿por qué debería hacer esto? Mi padre y mi abuelo fueron personas comunes que no se desarrollaron interiormente, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Es posible en esta época hacerlo? ¿Puede uno funcionar en esta época que es exigente, no solo en el mercado laboral, sino también respecto de uno mismo así? ¿Es posible estructurar una vida que sea decente así? Decente como para seguir llevando la forma de vida que uno quiere. Somos producto de este mundo y hay una posibilidad de ignorar y no hay posibilidad de ignorar este periodo de tiempo, de fingir que estamos viviendo en otra época. En cierto sentido, es blanco o negro, te gusta o no te gusta, o avanzas o te detienes, pero si te quedas en el camino, significa que estás muerto. En otras palabras, estás viviendo como un zombi, como un ser que no tiene nada en el sí mismo de su interior. Recuerda que no puedes apartarte de las leyes de la realidad. ¿Cómo funciona la realidad? ¿Cómo actúa una persona interiormente? Pues es muy importante saber cómo funcionan las cosas y quién las decide. O sea, ¿quién manda? ¿Manda la realidad o manda el ser humano? ¿Soy yo quien tiene que ajustarse a la realidad? Y en ese caso, ¿cómo lo hago? ¿Tengo que rendirme al ajuste en mi interior o es suficiente? Tiene que haber un ajuste para que su felicidad y su bienestar permanezcan y mejoren, y al mismo tiempo es que responda a todas las exigencias de este nuestro momento. ¿Es posible reunir a ambos? Pues mire, tú puedes gastar tu dinero solo una vez, y con la energía ocurre exactamente lo mismo. Durante el tiempo en que el ser humano está en la Tierra, hay cierto almacenamiento de energía. Nosotros tenemos el mismo almacenamiento de energía que la que tuvo el hombre prehistórico, porque el almacenamiento no ha cambiado. En cierta forma, no ha habido ningún cambio desde el principio de los tiempos. Me refiero a que la realidad es la misma, sin el ser humano, que es invariable. Todos los días vemos lo mismo. El sol sube y el día pasa. Cada día nos brinda una puesta de sol. Y al mismo tiempo, ningún instante es el mismo. Y tenemos que lograr balancear ambas cosas dentro de nosotros mismos. Por un lado vemos que hay inmovilidad absoluta, que no hay tiempo. Y vemos que dentro de nosotros, dentro de la profundidad del universo, donde tuvo lugar la entera creación, no hay cambio. Todo es dinámico y estático. Todo fue, es y será. Y por otro lado, vemos la movilidad absoluta y la mutabilidad. Cada momento es un momento para cambiar. Esto es porque hay dos fuerzas que trabajan en toda la creación. Hay una fuerza que experimentamos como la misericordia, como el amor, que es invariable. Y estas cualidades nos dan la sensación de que ya no necesitamos nada. En cierto modo, no necesitamos nada, ni automóvil, ni televisión, ni nada. Estamos satisfechos con el mundo y con nosotros mismos. Y todo esto nos llega desde esta fuerza universal, que le llamamos aquí misericordia. Y por otro lado, experimentamos otra fuerza, una segunda fuerza que está en el universo, que es la fuerza de la severidad, la fuerza que restringe y que cambia, de manera que surgen nuevos límites. Este es el lado que es dinámico, o sea, de la segunda fuerza en el universo. Somos nosotros quienes nos movemos entre ambas fuerzas. ¿Pero cómo? Está la sensación de una satisfacción que es completa, con y para todo, dentro de toda su simplicidad y de su misericordia. Y está la sensación de la fuerza que es dinámica y restrictiva y que es demandante, que es diferente en cada momento. En cada instante nos trae un nuevo sabor de la vida y no podemos decir que todo es igual. Ocurre muy a menudo
que grandes hombres de negocios y personas prominentes hacen contacto conmigo. Ellos quieren algo más de su vida. Por ejemplo, un director de cierta compañía que tiene todo lo que su corazón desea me dijo una vez: tengo 45 años y en cierto modo ya lo he visto todo. Es consciente de que la vida ya no le depara ninguna sorpresa. ¿Pero por qué? Porque cuando las personas tienen un pensamiento como este, se debe a que no han revisado estas dos fuerzas, solo ven el amor, la misericordia o bien la inmovilidad de todas estas cosas y sus negativas consecuencias. Mírelo de esta manera: nuestra fuente, la luz infinita, no tiene ningún movimiento, es perfecta, no tiene ninguna limitación. El ser humano, como producto de la luz, también comparte esta sensación. Está en armonía con las cualidades de la fuente, pero esto también puede serle negativo. Una persona puede estar melancólica y sentirse importante. Esta es una de las caras de la moneda. Y la otra cara, la que denominamos la cara dinámica, la cara en la que vemos el rigor en este mundo, es que puede ser positiva en cierto modo, y esto puede ser visto como una herramienta para reconstruirse uno mismo de un modo que es dinámico. Y esta cara también puede ser negativa si la utilizamos para nuestro propio bien, para conseguir lo que deseamos y queremos, sin pensar en otras personas. En otras palabras, uno está haciendo todo lo posible por alcanzar sus metas. Estas son las energías que existen. Pero, ¿cómo funciona esto? Pues mire, déjeme explicárselo de esta forma. De una forma en que no piensa usted a menudo. Hemos dicho que el almacenamiento de la energía del ser humano permanece tal como era. Es la misma energía que la del hombre prehistórico, exactamente la misma, y la realidad también es exactamente igual que la del hombre prehistórico. Por ejemplo, el hombre de Neandertal o el cazador de mamuts. No ha habido cambios. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Quién ha cambiado? ¿La realidad? Observa cómo estamos viviendo en esta época. ¿Ha cambiado la realidad desde el día en que tuvo lugar la invasión alemana? Pues nada ha cambiado. Objetivamente, la realidad no ha cambiado. Es la realidad de la persona la que ha cambiado. Es el hombre mismo quien ajustó la realidad a sus necesidades. Somos nosotros mismos quienes adecuamos la realidad a nuestras necesidades y tenemos que ser conscientes de esto. Aunque el mundo material decide, nos marca, somos nosotros los seres humanos mismos quienes es que controlamos el mundo. Por consiguiente, la persona tiene que estar muy atenta a no rendir su corazón a las cosas materiales, porque cuando el hombre es libre, es un rey sobre la tierra, y si rinde su corazón a lo material, su vida será un infierno. Las cosas materiales están allí, pero solo para ayudarnos a vivir esta vida terrenal, no para que nos atemos a ella. Porque cuando cedemos, aunque sea un trozo pequeño de nuestro corazón libre o de nuestro libre intelecto a un pedazo de materia o algo inútil, nos atamos a éste y nos esclavizamos nosotros mismos. Y eso es lo que vemos hoy en día. Nos hemos convertido en unos esclavos. Claro que no literalmente, como en la época que había realmente amos y esclavos. Por supuesto que ambos eran esclavos. El amo que tenía esclavos estaba deprimido, lo mismo que lo estaba su esclavo, solo que de una manera que era diferente. Lo que quiero decir es que nos hemos vuelto esclavos de las cosas materiales, y cada persona tiene que liberarse desde su interior de esta esclavitud material. A nosotros, como seres humanos, se nos ha dado todo el mecanismo interno. En cada persona vemos el mismo mecanismo, el mismo sistema de control que existe en el universo. Funcionamos exactamente de la misma manera que lo hace el universo, o en otras palabras, en cada persona es que está hecha de tal manera que ella no necesita a los psiquiatras, a los psicólogos, o a los sacerdotes, ni a los trabajadores sociales, o el nombre que se le quiera dar. El mecanismo dentro de nosotros es de una forma tal que podemos funcionar automáticamente cada uno y llegar a ser absolutamente libres. Dice, ¿y qué es lo que ha cambiado durante los tiempos del mamut? O durante los tiempos de la guerra?
Pues mire, hablo acerca de la guerra, porque esto tiene un resultado que es trascendente en cada persona viviente. Todos nosotros podremos sentirlo. En cierta forma, entre el periodo de los mamut o los periodos de la guerra y el aquí y el ahora, objetivamente visto, no ha habido ningún cambio. El almacenamiento de la energía ha sido exactamente el mismo, como fue durante el periodo del mamut y durante el tiempo de la supresión, también ocurre en nuestros días. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Tienes alguna idea de lo que ha cambiado? ¿De qué manera la persona se ha desarrollado? Permítame explicárselo. Desde el exterior no han habido cambios. Por supuesto, nosotros andamos en autos y no en caballos. Tenemos buenas autopistas, una infraestructura maravillosa y cosas así. Por fuera todo se ha hecho mejor, las casas son más bonitas. Utilizamos para lavarnos un jabón con aroma agradable. Todo tipo de objetos que son preciosos y bonitos. Entonces, ¿pero qué es lo que ha cambiado? El almacenamiento de la energía es exactamente igual a como era en tiempos del mamut. Lo que ha cambiado es ese refinamiento del uso de nuestra energía interna. El refinamiento cultural es en cierto modo, el resultado de este desarrollo. Pero este refinamiento cultural solo significa una lustrada que es por fuera. Por supuesto que también le es necesaria, pero no garantiza que una persona, en cualquier circunstancia, como un ser evolucionado, se comporte decentemente. Solo tiene que abrir sus ojos y podrá verlo. Cada ser, cuando llega a ciertas circunstancias, toma su decisión, un camino o el otro. En cierto modo puede haber sido criado con las más extremas decencias culturales, pero esto no nos salvará a las personas de nuestros malos hábitos. Y cuando hablamos de decencia cultural, nos referimos, por ejemplo, a la religión, a las tradiciones, a los conceptos de la filosofía, a las convicciones que tenemos los seres humanos por la historia. Por supuesto que esto también está cambiando. También hay desarrollo, pero solo dentro de las necesidades de una persona. Las personas están cambiando, pero ¿de qué manera? Las personas solo están cambiando de acuerdo a las leyes del mismo universo. Aunque no sepamos nada acerca de estas leyes, ocurren de una forma que es intuitiva. Nos conducimos de acuerdo con el objetivo de la creación, o dicho con otras palabras, con el mismo objetivo de la existencia aquí en la Tierra. Entonces es como que es muy importante que cada uno de nosotros, cuando nos levantemos por la mañana, pensemos por un momento cuál es el propósito de nuestra existencia. Y cuando conocemos el propósito de nuestra existencia, sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando te levantas por la mañana, sientes todo tipo de energías. Estás lleno de energía, solo que no hay estructura en eso. Y solo tú puedes darle una dirección a esa energía que está dentro de ti y a la que te rodea. No hay ninguna persona que pueda ayudarte, solo te puedes ayudar tú mismo. Solo tú eres quien tienes que construir una relación que sea interna con la luz eterna que fue, es y será. Completitud. El propósito de la existencia, así como de todo lo demás, será determinado por el objetivo por el cual fueron creados, el ser humano, y todas las otras formas de la naturaleza. Y este es que la existencia pueda convertirse en total y en perfecta. Aunque pueda parecer distinto, es como dijimos aquí anteriormente. Cuando los soldados alemanes invadieron a Holanda, en cierto modo fue un gran día, pero mejor que el día anterior, aunque parezca una paradoja. Cada momento es un momento de progreso, aunque nosotros no podemos sentirlo así. ¿Pero por qué? Porque solo pensamos en nosotros mismos. Tenemos toda clase de prejuicios, de emociones enormes. Sentimos dolor y etcétera. Y esto hace que no podamos ver claramente. Pero cada momento es un momento de progreso para llegar a la realización común y al objetivo especial en la existencia.
Tu camino de vida tiene que ser determinante para ti. No digas, ya estoy demasiado viejo, mis hijos no me llaman, estoy sufriendo. Este es un tiempo difícil. Yo y yo. Lo que ocurre siempre es que tú eres quien tiene que hacer un ajuste para el progreso común. Y dentro de ti es que ocurre exactamente lo mismo. Cada día es diferente. Cada día es una oportunidad para su progreso. Pero cuando alguien muere, ¿es esto evolución también? Pues sí, lo es. Para esa persona es una evolución maravillosa el ser enterrado. Y en muchos, o en algunos otros, habrá resistencia a esto que estoy diciendo. Tienes que aprender. Pero primero necesita tener mucha fe. No la fe que es cultural, que es solo un dogma que le dijeron. Por supuesto que todo será necesario, pero nos referimos a una fe para ver el objetivo de esta existencia que es global, tanto como a tu existencia que es individual. Todo lo que ocurre cuando estás contento como cuando estás triste, todo se conecta con tu meta particular. En cierto modo, no hay tiempos buenos ni hay tiempos malos. Lo que existe es o no hay tiempo o hay tiempo. Nosotros sentimos el no tiempo cuando nos conectamos con esta fuerza del universo que está dentro de nosotros y que le denominamos aquí misericordia. Entonces sentimos que el tiempo se ha detenido, que no hay ningún movimiento. Y por el otro lado, sentimos el tiempo, cuando estamos ocupados de una manera muy dinámica. Y esto puede ser cualquier cosa, desde cuando limpias la casa y etcétera. Puedes sentir en ese momento que todo está cambiando. Después los niños ya estarán en casa y te sentirás de una manera muy dinámica. Entonces ya siente el tiempo. Ambos son buenos. En esto tienes que tener fe, y esta tiene que ser construida. No hablo sobre religión o otro tipo de institución. Una persona necesita motivación. Esta es la verdad. Y cuando tienes presente esto, cada día avanzas, a pesar de todos tus sí, pero... Elimine usted esta expresión de su vocabulario de sí, pero. No la pronuncie. ¿Pero por qué? Porque con esta expresión te estás despertando desde tu interior una duda. Las personas han sido creadas de una manera que sea simple, sin dudas. Cuando hay duda, solo significa que uno no está en armonía con su interior y con la realidad, que siempre es pura. Pero por supuesto todos estamos caminando por el sendero de la completitud. Mi relato es de esta manera, que todos estamos transitando por el camino que lleva a la completitud. Y te estoy hablando acerca de la realidad, no de quimeras. Verá cada día, con la actitud correcta, centímetro a centímetro, amará su dolor cada vez más. Te comportarás de la forma cuando tengas dolor igual que cuando tengas placer. No importa, pero ¿por qué? Porque hay dos fuerzas. Desde luego que elegimos siempre la buena, la de la misericordia, porque es la que nos gusta. Siempre escogeremos el bien, como tener personas agradables a nuestro alrededor. Hacemos estas cosas porque nos gusta y nos alejamos del entorno que no es agradable a las sensaciones nuestras. Por eso estamos aquí en la Tierra, alejándonos del sufrimiento y buscando el placer y la satisfacción. Por supuesto, esto es bueno. Pero cuando quieres construir una existencia que sea verdadera, no puede haber ninguna diferencia entre las dos fuerzas. Supón que estás corto de dinero y recibes mala noticia, no importa la cual. Tienes multa, tienes que pagar a una cantidad de dinero grande, impuestos, mientras que tú creías que todo estaba ya bien. Indudablemente eso te enojará y te dará dolor y te mortificarás. Y en cierto modo, cualquier cosa puede a usted perturbarle. La cuestión es que estos momentos son especiales para manejarlos. Haz lo que tienes que hacer. Nunca te enfades, ni desde el interior ni desde el exterior. Porque tienes que aceptar a ambos lados. No hay tiempos buenos y no hay tiempos malos. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Decimos que la realidad no cambia. De acuerdo. Tenemos unos lindos automóviles, unas casas bonitas, una buena infraestructura. O quizá nos guste a alguien, pero ¿qué es lo que está cambiando? Pues mire, el exterior, el uso de nuestro bagaje de energía de una manera más refinada, es lo que está cambiando. La persona de los tiempos del mamut utilizaba la violencia extrema.
Tenía que usarla para cazar y poder mantenerse vivo. Tenía la necesidad de vestirse. Así que tenía que cazar el mamut, y así era su existencia. En alguna parte, en una cueva, lo estaban esperando su esposa y sus hijos, y tenía que utilizar la energía de una manera violenta y ruda. La energía no es lo que era ruda, era su utilización lo que era ruda. La energía es la misma todavía. No ha cambiado nada, ningún cambio en esta energía. Pero entonces, ¿qué ha cambiado? Pues el refinamiento del uso de esa energía es lo que ha cambiado. Permítame explicárselo de este modo. Hay una escala de fuerzas que son espirituales, una pirámide. Las fuerzas ascienden cada vez más hacia la cima, donde convergen en un punto. Cuanto más sea la energía, más refinada es. El universo y la luz están estructurados de esta manera. Ella es una. Todo se dirige hacia ese punto de unidad, y esta unidad tenemos que tenerla siempre presente. Recuerde siempre que hay dos fuerzas en la existencia, la misericordia y la severidad, la derecha y la izquierda. Tienes que intentar en cada situación llevarlas de una manera que sea dinámica a una solución, y entonces llegarás a un nivel más alto de plenitud. En otras palabras, cada momento de tu existencia se encuentra totalmente ante tus ojos, o en otros términos, cuando tienes dudas, pues solo cuando estás analizando algo y quieres hacer demasiado. Quieres solucionar algo y tomas más que la unidad mínima que puedes resolver. Por eso es que tienes dudas. Así que, ¿qué hacemos? Cuando tengas dudas, redúcelas. En otras palabras, tienes que llevar tu problema a una simple situación, donde solo necesites responder sí o no. Esta es la situación que debes buscar, responder sí o no. Es así de simple. Esta es la condición más simple en una situación, y lo puedes hacer en tu oficina y en tu hogar, no importa dónde estés. Solo llévalo a la comprensión, que es más elemental de decir siempre sí o no. Y cuando tomes una decisión, debes hacerlo de un modo que puedas ver esta condición que, digamos, es de 50% y 50%. No la condición que es de un 80% a favor y un 20% en contra. Si tienes un 80% por el sí y un 20% por el no, estará en una situación de pensamiento mágico. Así no es como trabaja la realidad. Que esto le sirva como ejercicio de memoria. Solo los momentos en que la realidad de un problema en particular es de un 50% y un 50%, habrá llegado al momento de la verdad. Ahora puedes ver cuán importante es esto, así que no tenga nada de euforia, porque todo está en su pensamiento, a menos que quiera verlo como considera que le favorece, y eso es pensamiento mágico. Pero como dijimos antes, no podemos evadir la realidad, aunque esto nos parezca un hábito que es humano. No podemos decir sí, quiero ver todo de color de rosa, porque esta no es la realidad. La realidad siempre es un 50 y un 50. La realidad es el hacer o el no hacer. ¿Pero por qué? Porque uno es colocado aquí en la Tierra para tomar una posición que sea clara en toda situación, y se nos ha dado el libre albedrío. A cada persona individualmente considerada se nos da este libre albedrío. ¿Y qué significa esto del libre albedrío? ¿Cómo puede una persona practicar este libre albedrío de ese modo? Esto solo es posible cuando es un 50 y un 50, cuando puedes ver que lo hago o no lo hago, el sí o el no, lo bueno o lo malo. Allí es donde tienes el libre albedrío, cuando no tiene duda. Parece difícil, pero no lo es. Es fácil. La cábala siempre es simple, pero debes asumir la actitud que sea correcta. Te he dado este ejemplo, y ahora podemos regresar al refinamiento en el uso de las fuerzas que están en todas estas personas, en las personas. ¿Qué vemos cuando observamos a una persona caminando en este mundo? Pues solo nos interesa la persona individualmente considerada, porque el progreso de la totalidad depende del progreso de cada individuo, aunque pareciera que toda la humanidad está progresando, y por supuesto es así, pero esto solo sucede porque el individuo está cambiando. Toda persona tiene que construir su relación con lo eterno,
de forma de estar en una relación de tú a tú con la eternidad. Y esta relación no se hace con un grupo que sea cultural o étnico, solo a través de una relación que sea directa con la eternidad. Por supuesto, cada uno de nosotros es un ser social, y cuando hay una guerra es que tiene que servir a su país. Puedes darlo todo por tu país, por tu vecindario o por lo que usted quiera. Pero primero debe haber un desarrollo que sea individual. Este es el propósito y el sentido de la existencia que tenemos cada persona. Tiene que haber un desarrollo que sea individual, muy profundo, que lo más profundo y recóndito, que está escondido, de su ser, seas completamente independiente de todo. El propósito de tu vida es construir una relación que sea directa con la eternidad. Entonces, cuando alguien te dice que pertenece a un grupo o que se identifica con algo como con ellos, aún pertenece a un desarrollo personal pero grupal, a un espíritu de masas. Y si eso revela en qué etapa de su desarrollo está, pues ahí está. Y aunque eso también parece que es bueno, no lo culpe. No trate a los demás como si fueran inferiores. Cada persona tiene su propio nivel de desarrollo, pero el objetivo imperecedero es el de crear una relación que sea de tú a tú con la luz eterna, en donde cada persona entre en contacto con las raíces de su alma. Cada persona tiene un alma que es única. No hay absolutamente ninguna relación con ninguna organización de la que pertenezca, sobre la cual haya estructurado su identidad sobre nuestro mundo. Eso es totalmente secundario. La identidad primaria solo viene y tiene que ver con usted, contigo y con tus raíces que son espirituales totalmente. Tú y tu raíz, y de tu raíz provienen tus fuerzas que son las más creativas. Tienes que tener una relación que sea con tu raíz. Eso es lo que tiene usted que desarrollar. Este es el kit de toda la cuestión, tanto para un individuo como para toda una sociedad. Así que, al principio vivimos y vimos que un ser humano usaba su energía, que era toscamente, al principio. No se conocía a sí mismo y solo se ocupaba en tratar de sobrevivir. Y como ya dijimos acerca de las personas que convivían en la época esa de los mamuts, y vemos que este comportamiento regresa de otras maneras. Por ejemplo, en las guerras sucede así. Nosotros somos esto y ustedes o vosotros sois aquellos. No hay espacio para una solidaridad que sea individual, en la fuente de su alma. Por eso es que pertenecen a grupos y organizaciones como masas. Lo que vemos aquí es un refinamiento y eso es una mejoría. Hay más y más refinamiento. En otras palabras, más y más elevado en tu alma. Todo lo que hemos discutido hasta ahora es acerca de tu yo, o lo que llamamos tu yo interior, interno, tu ser por desarrollar. Solo hay algo afuera de una persona, porque afuera de ti solo está la luz que es eterna. Todo está también dentro de ti, de una persona. Cualquier mejoría debe ser hallada dentro de una persona, o sea, dentro de ti, en tu interno. En consecuencia, tienes que ir dentro de tu ser, hacer contacto con tu ser interno, más y más profundo, e ir refinándote más y más. Vemos señales de esto como una proyección de la realidad. Por ejemplo, ves un auto parado frente a tu casa y nadie es que piensa mal. Y a veces los autos es que son robados. Pero normalmente los autos se estacionan afuera y no pensamos que alguien pueda robar la llanta o el radio. Por supuesto, estas cosas pasan, aunque no tanto como al principio. Lo que no era posible entonces, ahora sí lo es. Aún así, existe la posibilidad de que haya un ataque. Pero si miramos atrás en la historia, solo unas pocas décadas atrás, esto era normal, asesinar a alguien aquí en Europa. La vida aquí en Europa era muy terrible, era barbárica, y el periodo medieval fue totalmente horrible. Intente verlo así. Era una proyección del desarrollo humano, lo externo. Es simple y es una proyección
de cómo vive uno en su interior. Hay un refrán que nos dice, una nación tiene el líder que se merece. Cuando la gente quiere ser libre y desarrollarse, los políticos se ajustarán. Y aunque esto no lo parezca, es así. Observe los países que se encuentran en un estado de predesarrollo. Se involucran en unas guerras unos con otros y se hacen cosas terribles el uno al otro. También tienen líderes para guiar a la gente. El político está allí también para ajustarse a lo que la gente requiere en ese país en particular. En consecuencia es muy importante que cada uno, tal y como está sucediendo aquí en Holanda, aprenda cómo socializar entre ellos. Debe aprender que puede llegar a ser una persona totalmente individual. Y la gente en Holanda ya está preparada. Vea, por ejemplo, Ámsterdam. ¿Hay un lugar como Ámsterdam en este mundo? Todos los dueños de casa son totalmente individuales y separados, y esto es solo el resultado del proceso de cada persona como un ser individual. El próximo paso es que ahora deben aprender a conectar con sus raíces, y ahora esto se está manifestando, porque aunque no hay un tiempo determinado, la gente ya está lista. Las almas están maduras para trabajar en sí mismas. Y esto es lo único que brinda satisfacción. Solo entonces es que una persona puede llegar a su realización última. Y este es el tiempo en que vivimos actualmente. El refinamiento de las energías internas, y a eso es que debemos a prestarle atención. No sé si me explico. Nada ha cambiado. Si nos comparamos con las criaturas del periodo del mamut, solo ha habido un refinamiento de la energía. Yo uso mi energía en un nivel más alto. ¿Pero en qué sentido? Puede compararlo con el petróleo crudo. Un barril de petróleo crudo es diferente a un barril de gasolina. Puede ver la diferencia en el precio, en la textura y en el olor. Y compare esto con un barril ya de Chanel número 5, Colonia, o compare su precio y la satisfacción del aroma. Por una parte, no hay cambio en la realidad. La persona que vivió en la época del mamut es que aún existe. Las energías brutas aún están intactas, pero están en unos niveles muy bajos, como en el petróleo crudo. De igual manera, aún viven en nosotros. Ve a alguien atrapado en algún embotellamiento de tráfico. Intenta pasar a otro auto, pero entonces alguien es que se le interpone, por lo que sea. ¿Hay alguna diferencia? Es que la bestia salvaje se levanta dentro de él y sale hacia el exterior y le vuelve muy agresivo. Hay algo que quiero decirle en relación a la asertividad, algo que tenemos que aprender. En esta época todo el mundo es que quiere ser asertivo, pero es como cuando golpeamos con los codos. Tiene que saber también que el exceso de asertividad es como la dinamita. He aquí una regla, jamás se enoje, ni siquiera con su boca, porque cuando usted se enoja se está destruyendo a sí mismo, o sea, destruye su alma. Aún les enseño a mis estudiantes a no enojarse, y no solo con las cosas del mundo externo. Usted puede ver, por ejemplo, sentarse en un auto durante un embotellamiento y aún así poner una cara como si fuera que está impasible, actuar como si no le importase que otros bloqueen su camino, mientras usted se dirige a una importante reunión. Por supuesto que usted se sentirá agitado. Intente llegar siempre a un acuerdo con la gente que le espera, pero no se enoje en ese momento. Quien se enoja se destruye y destruye todo lo que ha construido. Hay una historia verdadera acerca de alguien que le gustaba escucharse hablar, así que seguía y seguía. ¿Está usted ahí? Pues bueno, seguiré. Entonces alguien se le acercó y le dijo, estas son las llaves de la sala. ¿Podría cerrar cuando salga? Capítulo siguiente. Las leyes del universo. Hay una instrucción que se ha dado a toda la humanidad. ¿Por qué se la estoy enseñando? ¿Y qué es esta instrucción? ¿Y cuál es la relación entre esta instrucción de la que le hablo y que todo se le ha dado a la humanidad? ¿Y qué es lo que se le ha dado en realidad a la humanidad en general? Pues mire, por supuesto, alguien puede pretender saber la respuesta, pero nadie puede decir que la sabe. Tengo la instrucción y los demás no. Quiero intentar decirle algo acerca de estas cosas. Intente aceptar lo que está leyendo o oyendo. Nunca fue ni será mi intención llevarle a pensar otras cosas. Mantenga su propia opinión, pero al mismo tiempo no luche, no se resista
a lo que le estoy diciendo. Puedo decirle esto porque jamás intentaré convencerlo o llevarlo a alguna parte. Así que arriésguese. Este libro o este audio le dará un excelente resultado y usted lo verá. Escuche, todo consiste en lo particular y en lo general. Es lo mismo en todas las personas. Lo que está en el universo también está en toda la humanidad. Y a la humanidad se le ha dado solo una instrucción. O sea, una instrucción a toda la humanidad. Dentro de nosotros vemos cómo funciona todo, cómo funciona el universo y cómo funciona el ser humano. Cada ser humano es un mundo en pequeño. Todo ser tiene al otro mismo dentro de sí. Y se ha dado solo una instrucción a todo el humano. Compara esto con una fábrica donde se produce un tipo de maquinaria. ¿Cuántas instrucciones se dan a una sola máquina? Pues solo una, y no 3 o más. Puede que hayan varios programas, pero solo hay una instrucción para la máquina. Y lo mismo sucede con nosotros, con los seres humanos, aquí en esta tierra. Hay una sola instrucción. Yo, mire, estoy aprendiendo esta instrucción día y noche. Y esto se le ha dado a un pequeño grupo de gente solo en cada generación. Yo pertenezco también a este pequeño grupo de gente. Para nosotros es una obligación hacer esto. No es que seamos mejores que nadie, Hashem nos libre, sino que tuvimos que tener que recibir esto. Y ellos tuvieron, y nosotros también, que ocuparnos de esto día y noche. Pues para mantener el control de este sistema del universo hay que ocuparse día y noche. Porque sólo así puedes atraer las fuerzas hacia nosotros y hacia el mundo. Es una obligación hacer esto. Me tomó muchos años y muchos viajes antes de poder hacer esto, pero ahora se lo estoy dando a todas las naciones. Desde lo alto se me ha dado, y a las naciones también, una cosa que es muy preciosa. En nuestro mundo la llamamos una herencia cultural, y esto se nos ha dado a todos. Fíjese, por ejemplo, en los apaches, en los indios y en los grupos que han recibido algo. Esto es una herencia cultural. Se ha dado a toda la humanidad y a cada nación. A cada grupo se le ha dado una parte especial. Vemos, por ejemplo, la herencia que es cristiana, por ejemplo, o la herencia que es tibetana, o budista, y cosas así. Y dentro de la cristiandad vemos todo tipo de variaciones también de la herencia cristiana. Todo se ha dado, a todas las naciones, pero muy en lo profundo, en la capa más interna, encontramos una instrucción que es general, dada a toda la humanidad. Porque no somos todos cristianos o judíos, porque no somos todos chinos. Pues mire, todas las fuerzas presentes en el universo están también en cada nación. Hay un caleidoscopio de fuerzas, pero detrás está solo una única instrucción, dada y presentada para todas estas fuerzas de la humanidad. Yo estoy estudiando esta instrucción en los libros que son muy secretos, entre ellos el Zohar y el Árbol de la Vida. Y ahora es el momento y ha llegado, que las almas ya están listas. Y está escrito en este libro, que es un libro muy secreto, el del Zohar, que luego de los 2000 años, de acuerdo al calendario que es occidental, podrán usar esta instrucción también aquellos que no son especialistas en este área, el área que se llama del sistema de control del universo. Mi intención no es convertir a ninguno de ustedes para que seáis como yo. No tiene esto al caso. Para todo es muy importante mantener su propia identidad. Hemos dicho que no existe lo particular y lo general. O sea que ya existe lo particular y lo general. Cada uno de nosotros debe mantenerse fiel a sus propias raíces y mantener su propia identidad donde esté. Pero al mismo tiempo se debe ajustar a esta instrucción de las leyes generales del universo. Esto es lo que vive en cada persona, y esto es lo que nos conectará con los demás. Cada herencia cultural es el resultado de lo particular dentro de su ser, y al mismo tiempo es algo que nos hace diferentes de otras gentes. Y esto es maravilloso. Pero en el nivel más alto y más profundo, vemos que hay una parte de la persona que lo conecta con otras personas. Y esta es una instrucción que estoy aprendiendo y estudiando día y noche. Cada minuto lo dedico a este estudio. Pero la parte práctica, que es para toda la humanidad, para toda persona que vive en esta tierra, me fue dada a través de mi gran maestro, quien vivió en el año 1500.
que ha sido revelada ahora en nuestros días, porque la gente está ahora ya preparada para esto. Debemos y podemos, y lo haremos, y haremos un uso apropiado de esto que se está escuchando. Ahora les diré unas pocas palabras de por qué es este el tiempo para estudiar esto. Os hablaré acerca de lo que se llama la cábala luriana pura, del gran maestro Ari Akadosh Ashkenazi, el santo Ari. Él es la única persona de entre mi gente que tiene el calificativo de santo antes de su nombre. Todos lo aceptan, que él es absolutamente un santo. Él tenía 38 años cuando él falleció, pero lo había revelado todo. Y también dijo que este método será para todos. Todo chico, chica, a partir de los 9 años, puede aprender esto que está aquí. Y no solo los chicos y las chicas, está abierta para los hombres y las mujeres. Él dijo esto en el año 1550. Luego de todas las tonterías que se han dicho en estos días, que si uno debe tener 40 años de edad, que tiene que aprender de todo, que si tiene que hacer esto o aquello, que si debe tener hijos, que si debe tener una esposa o un marido y cosas así, todo esto es absolutamente una farsa. En este tiempo esto está abierto para todos. Y quisiera añadir que en cada escuela deberían aprender esto. En escuelas judías, en escuelas cristianas, es cábala, porque no tiene conexión con ninguna religión, solo es cábala, porque es más profunda que las profundas herencias culturales personales de cada persona que existan. Aprended además de vuestra propia herencia cultural esto que les digo, la cábala luriana. Fijaos en las letras. La luz eterna está detrás de cada letra. Es por eso que nuestros estudiantes aprenden también el alfabeto hebreo. Ahora haremos y regresaremos al punto principal. Tratad de concentraros, pues voy a deciros algo. Algo que no encontraréis en ninguna otra parte. Y estas no son ya mis palabras. Si yo no sé nada, pero voy a decirles algo. Para la salvación de su alma, para la salvación de la humanidad también, para todos. El tiempo es bueno para oír esto. Incluso los que no sabéis nada de Kabbalah, no importa si sois creyentes o no. Toda nación tiene su propia herencia cultural. Durante la historia se desarrollaron todo tipo de métodos, de filosofías, pero también es un método para lo espiritual, para el funcionamiento verdadero del ser humano. En los Estados Unidos, por ejemplo, existió al que le decían el gran Dale Carnegie, que durante los años 40 construyó un método de entrenamiento que era sociocultural, completo de cómo comportarse con los demás. La gente estaba muy entusiasmada y eran muy positivos, y te entrenaban para ser así, ser asertivo. Por supuesto que todo era necesario, los entrenamientos, el entrenamiento recibido del patrono para llegar a ser más efectivo en su trabajo. Recordar muy cuidadosamente que quiero añadiros algo muy especial que es para todos. Todas las herencias culturales dadas a los hombres están todas estructuradas de acuerdo a las fuerzas que están en nosotros por encima de nuestras cinturas. Pero debajo de la cintura el desarrollo se ha detenido. Todas las herencias culturales nos dicen, no lleguéis acá. Aquí no, porque aquí está el demonio. Pero ambas son partes de las fuerzas creadoras que hay dentro de cada persona. Se nos ha dado a nosotros. En consecuencia tenemos que usar esto. Pero la gente aún no estaba lista. Por debajo de la cintura se encuentra el 98% de las fuerzas creativas y la usamos muy toscamente. Por debajo de la cintura está en el lugar nuestra base, dentro de la cual se halla lo que llamamos el vigor sexual. Por supuesto que no estamos hablando de sexualidad. No tiene nada que ver esto con el sexo. Pero dentro de nosotros están estas fuerzas. Son similares a las fuerzas que hay en el universo. Están en un nivel muy profundo, que no es físico, por supuesto, pero es muy interno. Y la entrada no se le ha sido dada a nadie. Nadie puede llegar allí y traer ningún orden. Ahora regresamos a los cambios de lo que es que os hablé anteriormente. ¿En qué consiste el verdadero desarrollo de los seres humanos y de los individuos? Pues mire, es necesariamente marchar hacia adelante, más allá, de modo que el ser que convivía con el mamut se refinase en las mismas energías para usarlas de un modo más novedoso. ¿Quién era ese que convivía con el mamut? Pues era el que lo cazaba.
y luego regresaba a su cueva. Y una vez comido y bebido, pues tomaba a su mujer. Y ustedes dirán que por qué les estoy diciendo esto. Pues para que todos lo entiendan. Sentid cuán rudo era. Mirad, por ejemplo, a un granjero. No hablo acerca de ninguna persona, no acerca del granjero que camina en esta tierra. Aunque hay un parecido con el hombre de la época del mamut. Él pastoreaba sus vacas y luego va a su mujer y... No es lo que quiero decir, me refiero a la fuerza, al vigor. Se nos ha dado a todos. Cada uno de nosotros tiene esta fortaleza que está debajo de su cintura. Y allí encontramos una grande fuerza. Y es la cualidad de la fortaleza que está refinada. ¿Me explico? Usted tiene que abrir una caja pero con sumo cuidado. No es la intención romper la caja para entrar. No es preciso tratar a una mujer con rudeza para conquistar su corazón. Creo que entendéis lo que quiero decir. Lo que digo es que todos tenemos que usar las fuerzas creativas estas que están debajo de nuestra cintura, especialmente ahora en este tiempo. Anteriormente no estaba tan claro, pero ¿por qué es tan importante en estos días? La realidad es que actúa como un expansor. Un expansor es un objeto de plumas metálicas que usted puede empujar con sus manos para separarlas. En la realidad de los primeros días hubiera sido más fácil para el hombre contemporáneo, con el mamut, separarlas entre sí. Pero a medida que nos acercamos ahora al presente, se hizo más difícil abrir este expansor. Ya no podemos evadir esto más. No hay escape posible de esta fuerza que está debajo de nuestra cintura. Tenemos que usarla, no abusar de ella, pero usarla. No usarla de una manera tosca, comiendo solo pescado, patatas fritas, mirar una película y el fin de semana y ya se acabó. Y luego el lunes levantarse e ir a trabajar. Porque antes de que termine el día, usted necesitará a cualquier psiquiatra o cualquier trabajador social. ¿Qué se le ha dejado a estas fuerzas creativas? Pues nada, ¿me expliqué? Y cuando usted vive su vida así, su vida se convierte en un yugo diario. Y la solución no es alejarse de esto, aunque esta conducta es humana. Se trata más bien de cómo hace usted algunas cosas. Tiene que haber una cierta actitud desde el interior de usted. El ser humano está hecho para los cambios. En Occidente esto no se entendió aún totalmente. Era la ley del más fuerte. Había que sobrevivir. Pero ahora la vida es completamente diferente. Me fue dado a mí revelar estas cosas, a todas las naciones. Se lo digo a mis estudiantes, pero fuera del aula hay un mundo que es mucho más grande, y tengo que salir y decirlo a todos, apreciados lectores. Cuando hayamos entendido la introducción, entenderemos también el mecanismo de los fenómenos sociales, biológicos y económicos. Por ejemplo, los cambios climáticos de estos días. Aquí no hay una sola palabra mía. Este conocimiento ya no es mío. He pasado miles de noches con el profundo deseo de hallar respuestas a todas estas preguntas, y las encontré en estos libros secretos que se han dado a toda la humanidad, y de allí es de donde os estoy hablando. Esto es lo que os digo. Déjame que le dé un ejemplo. El suicidio es un problema que se ha ido incrementando con el tiempo aquí en Holanda y en otros sitios. Puede leer en los reportes del Instituto Trimbos cuán grande es este problema en Holanda. Y por supuesto, la gente de La Haya está tratando de hallar algo. Pero esto no ayuda. ¿Pero por qué no? Porque ellos no están familiarizados con este mecanismo. No saben cómo esto funciona. No envidiamos su situación. Es un duro trabajo. Pero quisiera confiarles este mecanismo. Y sería de gran ayuda si estuviesen preparados para oír y así desarrollar una buena estrategia. Y sería de gran ayuda para científicos, por ejemplo, si quisieran usar este mecanismo en sus actividades diarias también. Este tipo de información la relacionaré en este libro con otros asuntos una y otra vez. Recientemente vimos aquí en Holanda revelarse un tabú por primera vez, que era el sexo con animales. Esto fue y sigue siendo un tabú para las energías que están debajo de la cintura. ¿Pero esto no ocurría antes también? Por supuesto que sí. Ha estado allí muchísimo tiempo. Pero esta fue la primera vez que la gente habló acerca de esto, sexo con animales. Y aunque esto nos duela,
También hay películas que son X con animales. Así que vemos un gran problema aquí, aunque no es el único. ¿Algunos de ustedes sabe cómo manejar estos problemas? Pues nadie lo sabe, y no es que sea en absoluto un fenómeno nuevo. Pero ¿cómo enfrentar esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Por medio de la instrucción podríamos aclarar cómo funciona este mecanismo. Así que los políticos podrían diseñar ya una buena estrategia, y esto ayudaría. Podríamos hacer una Holanda que fuese más visible y más vivible. No soy yo, sino que el momento es el apropiado para construir ya una sociedad que llegue a ser un mecanismo de verdad vivo, tal como es el alma humana. No hay otra forma de socializar con los demás que aprender a amarnos unos a otros. Y eso es algo que es especial, porque no sabemos qué es el amor al prójimo. Tenemos que aprender esto, de otro modo no llegaremos a ser personas completas. Cuando no tenemos amor dentro de nosotros por otro ser, por un ser humano, una planta, una piedra, no se trata de ser amable o amistoso. Decimos, seamos tolerantes, y eso es bueno. Aún así, podemos aprender mucho de estas instrucciones de Cábala. Ganando lo mejor de sí mismo. Siguiente capítulo. No es fácil ser exitoso. Primero deje ir toda su resistencia que está experimentando mientras está escuchando este libro. No luche, incluso si lee algo que le provoca algún llanto, porque dentro de usted hay una parte que está llena de confianza. Y ahora necesito romper esa confianza para que usted es que pueda crecer. Aguante. Depende de usted que el próximo paso ya será que usted recibirá una luz que no haya y no experimentó antes. Usted romperá su propio ego. Nadie más lo romperá. Cuando lo haga, su ego es que saldrá. Y hay un bono. La luz, que es primigenia, penetrará en usted y le ayudará en cada situación. Le traerá una salvación en cada situación y le hará renacer. Pero, ¿cómo sabe que este libro es bueno para usted y que le ayudará a ponerse en contacto con la raíz de su alma, con el propósito de su propia existencia? Pues mire, usted necesita tener un deseo que sea muy profundo. Pues esto trata acerca de su necesidad. Cuando usted tiene la sensación de que está bien, quizás pudiera estar un poquito mejor. Pero en general me siento bien conmigo mismo, se dice. Usted siente que la vida es buena con usted y que no hay sentimiento de que haya alguna escasez o que esté necesitado. Cuando no existe ese anhelo por mejorar, esto que está escuchando no le ayudará. Pero cuando usted sea honesto consigo mismo y nota que necesita de verdad algo, este libro será su salvación. Y por favor, no se desaliente. Nunca se avergüence de ver su propia necesidad. Y no te deba decir, sí, me doy cuenta de mi impotencia absoluta del dar. No el dar que usted aprendió de sus padres o en la escuela. Hablamos de un dar que es verdadero. Tiene que haber un deseo muy grande y muy profundo, que usted pueda decir, sí, voy a darlo todo, y voy a aprender a dar verdaderamente todo de mí, porque en este momento no puedo dar nada. Darse cuenta de esto ya es en sí mismo una enorme corrección. Entonces estará caminando el sendero que le llevará a su realización. Todos estamos en este camino. Así que cuando experimenta alguna carencia en usted y la vea usted con claridad y quiera crecer de verdad, es para experimentar más luz, es que este audio es para usted. Y no piense que quiero promocionar este audio para que usted lo lea. Eso es algo de nuestra sociedad. En esta sociedad uno va a un doctor, a un psiquiatra o a cualquier otro. Usted le paga y él entonces alivia sus problemas, porque usted es el cliente. Pero aquí en este audio de Cábala, esto es muy diferente. Piense esto, es que hubo estudiantes que encontraron los primeros años terribles. ¿Pero por qué? Pues mire, porque vieron sus carencias más y más. Pero no de mí, sino de la misma Cábala luriana, de una muestra a que a unas personas sus carencias es que se les muestra, porque si no experimenta esto es que no habrá luz, no habrá progreso. ¿De dónde puedes recibir la luz y la satisfacción? ¿Cómo será esto posible si te sientes bien o satisfecho contigo mismo?
Desde luego, por un lado, debe haber siempre insatisfacción en lo que tienes. ¿Acaso es necesario estar sediento o hambriento para experimentar algo de escasez? ¿Qué tipo de escasez? Jamás te compares con tu vecino diciendo solo tengo un carro de segunda mano mientras mi vecino tiene un Mercedes nuevo, o algo como eso. Jamás compares tu vida con la de nadie y menos con la de tu vecino. Tienes que lograr una relación de tú a tú con la verdadera luz de la vida, con tu completitud. Ese es el único contacto que tienes que tener en el interior. Por supuesto que aún sientes escasez, que te falta algo, porque aún estás imperfecto. Así pues, he aquí lo que es más importante, que no es sentarte en la postura del loto y sentir cuán grande eres. Al contrario, debes sentir cómo crecen tus necesidades, tus deseos. Debo hablarte muy directamente. Cuando empieces a trabajar en este audio, existe una posibilidad de que te sientas horrible, pues te verás a ti mismo o a ti misma y comenzarás a entender que solo tienes contigo el afán de recibir de una forma egoísta, de recibir solo para ti. Y con esa actitud no podrás mejorar en nada. Y cuando esa actitud te persiste, estás de pie en medio del camino. Y que no esa actitud de yo quiero, yo quiero, yo quiero, si no te la puedes sacar de la cabeza, no podré ayudarte con este audio. Si este audio, ni nadie podrá ayudarle con esa actitud. ¿Queda claro? Es normal que te cueste acostumbrarte a la idea de que tienes escasez, o en otras palabras, que te falta algo y que hay algo de maldad en ti. Pero, como dije antes, en toda persona, al igual que en el universo, hay dos grandes fortalezas. Puede encontrarlas dentro de usted, de su cabeza a su cintura. Existen las fuerzas que llamamos las buenas inclinaciones. Vemos aquí las estructuras de toda la herencia que es cultural de un ser humano. Y de la cintura hacia abajo vemos las malas inclinaciones de una persona. Y tenemos que aprender a lidiar con ambas. ¿Pero cómo? Pues nadie tiene la respuesta. Esto solo se encuentra en esta instrucción que es única. ¿Cómo puedo recibir yo luz que emana desde allí? Pues tus padres, tus maestros y la educación de tu medio cultural, todos es que te dijeron, nunca te toques en esa área porque allí está el mal, el demonio. Pero ¿cómo solucionas esto? Pues mira, debajo, de abajo, desde el punto donde está la mala inclinación, está prohibido atraer luz de una forma simple. Debes saber de que de tu cintura hacia abajo están las mayorías de tus fortalezas, tus fuerzas que son creativas. Y esas fuerzas son las de la vida. Y tienes que aprender a sacar esas fuerzas de una forma específica para luego ir hacia arriba de tu cintura, al lugar donde residen ya tus buenas inclinaciones, al bien que está en ti, para que pueda ocurrir la corrección. Además de estas dos fuerzas, la izquierda y la derecha, vemos también la línea media. Por medio de esta línea media, llevas la corrección hacia abajo de nuevo. En otras palabras, la parte superior es luz y la parte de abajo de la cintura es el área de oscuridad. Pero ambas son constructivas, ambas son necesarias y ambas nos fueron creadas. Solo existe la creación de la luz y la de la oscuridad. El bien y el mal han sido creados. Mientras tu educación cultural te dice, no, ahí está lo malo. Por supuesto, a los chicos hay que hablarles así, pero cuando una persona crece y es adulta, tiene que conectar estas dos líneas, una con la otra. Ambas deben ponerse al servicio pero del bien. Y eso no es fácil. Pero de alguna manera esto es todo lo que nos importa. Mis estudiantes aquí han estado en nuestra escuela ya por más de 3 o 4 años. No es que ellos estén entusiasmados, porque el entusiasmo es diferente y no se puede hablar del entusiasmo cuando trabajas en ti y para ti. Todo se trata de darte cuenta de tus lados bueno y malo, y que no hay escape con ninguna ensoñación. Es absolutamente erróneo, por ejemplo, el decir que en la otra vida recibiré esto, pero no aquí en la tierra. Porque el hombre se hizo para hacer su trabajo aquí y no en la otra vida. No puede usted compararse nada para la otra vida.
y no se puede comprar nada para allí. Así como no es posible evadirse de un escándalo que sea sexual sobornando a nadie, tampoco podrás comprarte nada. No sé si me explico. Y tampoco tu educación cultural puede hacerlo, ni con dinero, ni con nada. Todo se trata de un esfuerzo que es personal, que tienes que hacerlo tú. Sé consciente de esto que te digo. Entonces, trabajar con este libro o con este audio podrá parecerle que es horrible. Pero es mi obligación hablarle de esto ahora para que luego no haya ningún rencor. En los últimos 6 o 7 años le he estado dando lecciones a algunas celebridades en su casa o por internet. Y esto es una especie de tutorial personal. ¿Pero por qué hago yo esto? Pues mire, porque las celebridades son personas que no pueden salir a ningún lado. No pueden ir ni a la esquina. Puede que las hayas visto en televisión o que sean políticos famosos. Y desde luego es que quiere mantenerse con su bajo perfil, que no quieren mostrarle sus sentimientos a nadie. Cuando ves a alguien en televisión parece tener mucha confianza en sí mismo, como si lo supiera todo, pero para ellos es muy difícil pedir ayuda a nadie, pues se sienten avergonzados. Este es el caso, por lo menos aquí en Holanda, que no en los Estados Unidos. Allá si eres alguien estás aprendiendo cábala. En Hollywood, por ejemplo, te da estatus, y por eso es que no hallarás un libro como este. Muchos de los libros que se venden en el mundo están diseñados para hacerle sentir bien, pero eso no es lo que encontrará aquí. Pues si me atreviese a hacer esto, los libros más sagrados y secretos estarían totalmente ocultos para mí, e incluso podrían costarme la vida. Así que aquí no hay tiempo para ninguna comedia, ni por dinero, ni por fama, ni por nada. Cada quien debe tomar sus propias decisiones. Y lo dejo aquí, chicos, hasta el próximo audio.